Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Disco Duro de Roer. Seguimos con base de datos y hoy os voy a explicar lo que os comenté en el anterior ejercicio, que íbamos a hacer lo mismo pero con clases. Bien, aquí no va a haber un enunciado como tal porque básicamente es lo mismo de antes, solo que lo que vamos a hacer es utilizar la clase que tengo hecha. Esto va a ser más bien explicaros cómo funcionan y cómo las he hecho. Recordad que esto es de orientación a objetos, entonces esto lo podéis hacer. Bien, tengo una clase que se llama conexión DB o de database, ¿vale? Esta clase lo que hace básicamente es la clase padre y luego tengo otras que son hijas, algo parecido a lo que hicimos con lo de la baraja. Entonces, básicamente, recordad que teníamos tres clases que eran Connection, Statement y ResultSet, las he hecho como atributo, ¿vale? Las he hecho como atributo. Y luego tenemos una clase, por ejemplo, MySQL, que ahora os explicaré, ¿vale? Lo único que me interesa ahora mismo, tampoco me voy a meter mucho en faena porque iremos viendo según a lo largo de los vídeos, e incluso iremos añadiendo o iremos mejorando algunos métodos. Por eso no me quiero meter mucho porque pueden que cambien algunos. Os voy a dar una visión global de lo que puedo hacer. Básicamente tenemos dos constructores. Tenemos un constructor que pone clase nombre y cadena de conexión, que esto es lo que vimos, lo del class for name y cadena conexión. Bien, pues básicamente a la clase hija, a la clase padre incluso, estoy pensando que esta podría ser abstracta, porque así obligamos a que no se creen de porque no podría crear casi nada. Bueno, podría, pero prefiero que lo creen desde las hijas. Bien, lo que tenemos que hacer básicamente es el class for name. No sé si lo recordáis, que os dije que era como una ruta de unos paquetes, que eso ya lo tenemos en las clases, o sea, no los tenéis que saber. Y luego tenemos la cadena de conexión que según en la hija, pues nos lo darán de una forma u otra. Fijaos que tengo dos que son iguales, solo que la única diferencia es el usuario y el pass. Esto es básicamente porque, por ejemplo, en SQLite no es necesario darle un usuario y un password, porque simplemente es la ruta. Pero, por ejemplo, en otros sí es necesario el usuario y password. Digamos que es para adaptarnos a distintos sistemas gestores de base de datos. Pero al final, si os dais cuenta, hacen lo mismo, solo que este hace get conexión y este hace get conexión con usuario y pass. Nada más. Esa es la diferencia. Bien, otra cosilla más. Esto del autocommit, esto ya es un poco al gusto. Yo lo he puesto porque esto es para evitar, aunque creo que debería decir que es un autocommit. Commit en base de datos es como, digamos, aceptar los cambios que se han hecho. Por ejemplo, si yo inserto 5 filas, hasta que yo no le dé el commit, ¿vale? No se va a agregar realmente. Va a estar temporalmente mientras yo esté conectado, pero si me desconecto y me vuelvo a conectar, no va a estar. Entonces, ese autocommit falso lo que hace es en plan de como, vale, hasta que yo no te diga commit, no hagas nada, ¿vale? Si lo ponéis true, cada vez que metáis algo, ya se va a guardar. Es más que otra cosa por seguridad. Incluso me viene a mí muy bien para el tema de los ejemplos, por eso, para si quiero insertar algo y no quiero modificar la estructura, pues me viene bien. Bien, ya digo, si no os interesa, pues le ponéis true y ya está, tampoco pasa nada. Bien, como dije en su día, en el vídeo anterior, estas dos líneas son las importantes, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, esto nos viene de, por ejemplo, aquí. Nos vamos a la clase MySQL, que lo que he hecho simplemente es heredar de conexión DB. Simplemente heredar. Y fijaos que he hecho dos constructores. Uno con el puerto y otro sin él. Porque puede ser que a mí me interesa poner el puerto o no, ¿vale? Porque el resto lo veo bastante igual. Fijaos, esto es lo que os comenté, lo del class for name. Ya no tenemos que acordarnos. Ahí está, ¿vale? Y por supuesto recordad lo mismo que os dije en el anterior vídeo, que tenéis que tener los jar incluidos en el proyecto. Aquí lo hemos hecho igual. Le he puesto el del Oracle y he puesto MySQL y SQLite, por si los queréis probar por vuestra cuenta. Nosotros aquí solo vamos a probar MySQL.
En próximos vídeos seguramente iremos metiendo más, pero para este ejercicio en concreto, para que veáis el mismo ejercicio que el anterior. Fijaos, la cadena de conexión. Yo la creo, la cadena de conexión. Eso es la cadena de conexión. El JDBC, dos puntos, MySQL, el host, que en mi caso seguramente sea localhost, puede ser una IP, dos puntos, el puerto y la base de datos, el nombre de la base de datos. Eso es lo importante. Luego el usuario y el password. Digamos que eso se lo estoy dando al constructor, ¿vale? Y aquí exactamente igual, solo que necesito bueno, aquí le pongo con puerto y aquí sin puerto, nada más, ¿vale? Le podéis poner si queréis el puerto por defecto, pero bueno, por lo que yo sé, por defecto, si ve que no está, entiende que es el 3306. Importante. Bien, pues esto mismo, pues con el de Oracle, exactamente igual, solo que cambia la cadena de conexión. Tenemos en vez de base de datos sería el SID, que es como una especie de identificación, que básicamente es como si fuera la base de datos. Pero bueno, es otro rollo porque funcionan distinto. E igual, en vez de puerto y aquí sin puerto. Aquí he puesto este por defecto, pero creo que a lo mejor incluso no hace falta. Pero bueno, si estáis viendo Oracle, seguramente esto os suene. ¿Vale? Fijaos, lo mismo, Oracle, JDBC, Oracle Driver, etc. Con SQLite, exactamente lo mismo. Y aquí hay una cosa importante. SQLite solo es la ruta, nada más. Es decir, la ruta donde esté el fichero de base de datos. Nada más, no tiene nada más. ¿Vale? Entonces no tiene ni usuario ni tal. Entonces por eso a mí me interesa que aquí no tenga el usuario y el password aquí. Simplemente que llame aquí y ya está. Porque no tiene usuario y password. Es tontería. Bien. Os voy a explicar un poco lo que hace esta clase conexión. Yo tengo varios métodos. Habrá algunos que quizá los tenga que retocar porque hace tiempo que no los veo. E incluso podamos añadir. Bien, fijaos, tenemos bueno, los get sentencia, get conexión, get result set, los get, commit, rollback. Rollback es lo contrario al commit, que por ejemplo, si yo quiero decir como, oye, los cambios que has hecho hacia atrás, pues eso es un rollback. Luego tenemos cerrar cerrar result set, cerrar sentencia, que básicamente es hacer un close. Nada más. Y luego cerrar conexión, pues si es distinto de null, lo cierro. ¿Vale? Simplemente. Esta aquí es, digamos, lo básico, el cerrar, los get, etc. Luego aquí ya vamos con lo importante, que sería ejecutar consulta. Ya vimos cómo se ejecutaba consulta. De aquí lo vamos a hacer de una forma distinta. Simplemente lo que yo hago es crear una sentencia y lo que hago directamente es ejecutar la consulta. Y lo guardo en el result set. Y ya lo que hago es coger el result set y hacer un poco lo que hicimos ya. ¿Lo podríamos hacer como un método? Podríamos. Veremos si lo podemos hacer. Seguramente sí. Ya os digo, esto no es de ahora, es de hace tiempo. Entonces, claro, habrá cosas que quizá las tenga que actualizar un poco. Luego tenemos ejecutar instrucción, que los comenté, que es exactamente igual, solo que con query. Y recordar que en este sí lo que hago es devolver el número de filas. ¿Vale? Simplemente. Aquí no hace falta porque como es el atributo, puedo coger el atributo, el result set. Bien, luego tenemos ejecutar instrucción commit, que es lo mismo, solo que le hago el commit, sí o no. Luego, ¿qué más? Tenemos existe valor, que este es muy útil, por ejemplo, pues si yo quiero comprobar de que si existe algún valor en concreto. Seguramente de este haga alguno más, porque habrá que adaptarlo. Que es, por ejemplo, pues eso, yo cuento cuántos hay y si hay más de uno, significa que existe. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, pues para un login, que nosotros digamos, vale, pues si el usuario este existe, significa que está en la base de datos, entonces puede entrar, ¿vale? Un ejemplo. Luego, fijaos, otro existe valor, pero de otra forma. Es igual, solo que a lo mejor en vez de ponerle una... Este creo que era con... Este era con string y este sin string, ¿vale? Me refiero al valor. ¿Qué más? Luego tenemos más o igual que 1, que esto básicamente es como un poco parecido al anterior, al existe. Simplemente es eso, como para decir, oye, tienes más de un valor. Un poco la idea. Luego, devolver valor int, es decir, yo quiero devolver un valor en concreto, pues dame
la tabla, la columna y la condición, ¿vale? Digamos que es como, entre comillas, formar una query. En vez de hacer todo, pues yo te devuelvo como X, ¿vale? O sea, esto lo podéis hacer todo con un result set. Es un poco la idea. Pero a lo mejor es como un poco un atajo. Entonces tenéis valores string, lo mismo, valores int, eso como para devolver varios, valores strings, etcétera. Cuenta registros para saber cuántos hay, si está la consulta vacía, o sea, si por ejemplo no existe. Último ID, este me gusta por si acaso tenéis que coger el anterior, no tenéis primary key, o sea, primary key auto increment, que puede que no lo tengáis por alguna razón. Entonces siempre es bueno coger cuál es el último ID, por ejemplo. Luego el próximo ID disponible, que es la misma idea, solo que para saber cuál es el que se tiene que meter. Luego último ID sin eliminar. Básicamente lo que hace, como lo ponéis aquí, dice se devuelve el último ID que no está eliminado. Esto es porque yo suelo meter mucho una columna que se llama eliminado, que básicamente es como ¿cómo decirlo? Como para decirle que no se muestre, pero está en la base de datos. Porque hay veces que hay gente o hay necesidades donde no es siempre lo correcto borrar, sino más bien lo mantenemos y nos sirve como también como histórico, que eso también es interesante. Entonces a lo mejor a mí me interesa coger el último que está activo o el último que no ha sido eliminado. Esa es la idea. Ya os digo, esto lo hice yo mucho para mi curso en concreto, que me libró de muchos problemas. Pero ya os digo, seguramente lo modificaremos y según haya ejemplos o casos lo iremos mejorando. Vale, pues lo mismo, primer ID sin eliminar, pues lo mismo, mínimo D. Veis que los nombres están bastante claros. Máximo, también la suma. Al final es como hacer trocitos de query. Fijaos, ¿ves? En plan de, pues hazme la suma de tal y te devuelvo la suma. Cosas así. Suma doble, rellena combo string. Este es interesante porque lo que hago es coger una consulta y un combo boss y lo que hago es meterle un resultado. Eso es interesante. Luego también tenemos lo mismo con int. Uno de dos columnas, que este lo veremos, que este es muy interesante. Esto lo que hace básicamente, que no me voy a meter mucho, pero lo que hace es que tengamos una parte visible y otra invisible en el combo boss que nos sirva, por ejemplo, para coger un código. O sea, que tengamos un código asociado, pero que no se muestre, ¿vale? Como idea. Este va a ser interesante, recordar. Y luego tenemos otro que para mí es el mejor. O sea, este para mí es el mejor método que he hecho hasta la fecha, que es el rellena JTable de base de datos. Simplemente yo le doy una consulta, que en este caso no, hay que hacer una consulta antes, que lo pongo por ahí abajo, dice se debe ejecutar el método de ejecutar consulta. Lo que hago es pasarle el default table model de una tabla y directamente con esa consulta me crea la cabecera, los datos, se ajusta automáticamente y es una maravilla. Cuando lo veáis en acción vais a flipar, ¿vale? O sea, vais a ver lo facilito y sencillito que es, con una cosa que se llama result metadata. Pero bueno, vuelvo a decir, lo veremos en detalle. Y estos son los que hay ahora mismo, ya os digo. No tengáis en cuenta de que ahora mismo van a estar todos los métodos. Quizá alguno lo borremos, quizá alguno lo modifiquemos, etcétera. ¿Vale? Incluso si veis alguno, oye, pues a mí me interesaría hacer esto para esto de base de datos. Digo, pues mira, lo podemos incluir. ¿Vale? O sea, la cosa, lo que os quiero decir es que esta clase conexión de B, según vayamos avanzando en los ejercicios, va a ir mutando. Entonces, recordad que siempre tenéis en la descripción del vídeo, tenéis la clase que se está utilizando en ese ejercicio. Puede ser que en este sea así y en el siguiente cambie. Por eso os recomiendo que lo miréis, ¿vale? Por si queréis alguno en concreto. Esta es la base y la iremos mejorando, ¿vale? Un poco como estamos haciendo con la lista enlazada. Así que vamos a ver, que me estoy enrollando mucho. Vamos a ver el ejemplo que hemos visto en el anterior ejercicio, pero con esto. Digamos, con nuestra clase.
Fijaos, aquí ya no hago lo del class for name ni nada de eso. A mí ya no me interesa. Eso yo lo que hago ya es simplemente decirle, oye, mira, me quiero conectar a localhost, a esta base de datos, y el usuario y password son root y root. Ya está. No tengo que estar copiando y pegando, pam, ya está. Luego ya lo único que hago es crear la consulta, cojo el result set y ya lo que hago es mostrar. Fijaos que esto no lo tenemos como método como tal. ¿Por qué? Porque puede variar mucho. Entonces yo siempre prefiero coger el result set y según el caso pues hacer lo que tenga que hacer. Esto quizá lo mejoremos, seguramente. ¿Vale? Vamos a probarlo y vais a ver que funciona exactamente igual que hicimos la última vez. O sea, este ejercicio funciona exactamente igual, solo que le hemos metido clase de por medio. Recordad que tenéis la clase conexión DB, que es la padre, esa siempre tiene que estar, y luego solo tenéis que coger una de las que necesitéis. No hace falta que cogáis todas. Está conexión MySQL, conexión Oracle y conexión SQLite. Seguramente alguno me dirá, oye, por ejemplo, y para ¿cómo se llama? MariaDB o para MongoDB, creo que se llama. Todas estas que hay que van saliendo nuevas, pues de esas también podemos hacer. Pues simplemente es crear simplemente es crear una clase, hacerle su constructor y si tiene algo distinto, pues lo tendremos que mejorar en la principal, pero se puede hacer. Es como lo del tema de la baraja que hicimos. O sea, yo ahora mismo si quiero meter una baraja nueva, pues lo voy a adaptar poquísimamente. Bien, pues simplemente es esto hasta ahora. Espero que os haya gustado. Recordad que tenéis en la descripción el proyecto donde lo podéis descargar. Recordad que también tiene puesto las librerías o la biblioteca más bien. Así que si os ha gustado ya sabéis, darle a like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.